Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que están. Voy a tratar de no aburrirlos mucho. También trataré de moderar mi lenguaje porque los que nos criamos al calor de la nafra y al olor de las garnachas tenemos cierta forma pintoresca de hablar. Y en una grabación, pues eso puede ser, tiene sus riesgos. Muy bien, me parece que el título que envié fue El modelado y la simulación de sistemas moleculares. Lo voy eh, a, a tocar un poco más a interacciones con moléculas de agua, desde cúmulos con pocas moléculas hasta la disolución en fase acuosa. Voy a hablar de algunos otros líquidos, dependiendo de cómo vaya cómo me distribuye aquí. Y lo que hemos logrado desarrollar particularmente en los últimos 5 años, acá en el Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca, otro colega que se llama Jorge Hernández y yo, en colaboración con un investigador de la Universidad del Estado de Morelos, es un protocolo para estudiar con estos métodos distintas escalas de talla y de tiempo característicos. Voy a tratar de ilustrar de qué se trata esto. Y para cada escala, para cada tipo de fenómeno que trabajamos, pues hacemos distintas. Entonces, me voy un poquito más enfocado a la hidratación de moléculas chicas. No voy a hablar de proteínas, quizá hable un poco de membranas, pero marginalmente. Y les voy a presentar trabajo que hemos hecho escribiendo cúmulos, que podemos mencionar, podemos eh, relacionar con la fase gaseosa, hasta la disolución acuosa. Les quiero presentar a 3 investigadores, Martin Karpus, Michael Levitt y Larry Warshall, que obtuvieron el Premio Nobel de Química en 2013 por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Es un premio Nobel de Química, pero hay mucha física, hay mucha mecánica clásica involucrada en esto. Por ahora, incluso lo voy a mencionar, muchos de ustedes quizás hayan utilizado un operador de propagación en mecánica cuántica. Bueno, pues basado en ese operador de propagación y en la analogía que hay entre el operador de conmutación entre 2 operadores y el paréntesis de Poisson en mecánica clásica, uno puede definir lo que se llama un operador de Liouville y hablar de un propagador clásico. Y con base en ello, se pueden anidar distintas escalas de tiempo en la misma simulación. Lo que mis colegas y yo hemos hecho no ha sido irnos por allí, sino hacer simulaciones separadas. Pero bueno, eso funciona. Como en muchos otros casos, aquí hay 3 investigadores a los que se le dio el premio Nobel en Química. Uno de mis héroes, pues es Hermann Berentzen, que murió en 2019. Él ya estaba retirado cuando se dio este premio Nobel, entonces pues ya no le tocó, y además creo que hay un máximo de 3 investigadores, pero también fue uno de los contribuyentes muy importantes al campo. En México yo me metí a esto pues por el doctor Iván Ortega, del Instituto de Ciencias Físicas. Él, pues no solo fue mi asesor de tesis de maestría y de doctorado, sino ha sido un mentor en líneas de investigación, hasta que, como tenía que ocurrir, pues nos peleamos académicamente, ¿no? Ya no teníamos las mismas ideas y necesitábamos cada uno, pues algún trabajador, un chalán que le hiciera caso a uno, ¿no? Entonces él sigue con sus ondas, yo sigo con las mías, y dos estamos progresando en nuestros campos, ¿no? Y luego, José Alejandre, que es pues más o menos contemporáneo, también le acaba de tocar la vacuna del COVID. Ya estoy balconeando de que estamos sobre 60, con quien realicé una estancia sabática hace unos 6 o 7 años,
y de quien también aprendí algunas cosas de las que voy a plantear ahora, ¿no? Y a quien le agradezco que a mi tierna edad de cuando tenía poco más de 50 años, pues seguía aprendiendo, ¿no? Entonces, vamos desde fase gaseosa hasta disolución acuosa, les hablaba de distintas aproximaciones, y voy a estar presentando esta figurita en muchas de mis eh, diapositivas, las llamaré. Quizás esto les evoque a aquellos que han oído trova latinoamericana, pues cancionero, pero esto significa, según el sapo es la pedrada, ¿no? Queremos cazar sapos chiquitos, le aventamos una piedra chiquita, para un sapo grande, pues aventamos una piedra grande. Y eso tiene mucho que ver con las distintas aproximaciones que utilizamos para describir sistemas en diferentes escalas de tiempo y de talla. Esto soy yo, trabajo en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Aquellos de ustedes que sigan o que hayan visto las historietas de Watchmen, notarán que esto se parece mucho a la imagen que se hizo en la frente del Dr. Manhattan. Eso nada más como detalle adicional. Bien, entonces, bueno, el contenido temático, aquí intenté verme divertido en cómo poner esto, pero la regué, entonces voy a poner de todo lo que se va a hablar. Entonces, según el sapo, la pedrada. Voy a comenzar hablando de cúmulos con pocas moléculas, sobre los cuales hacemos cálculos cuánticos, bien de la función de onda electrónica o de la densidad electrónica, dos métodos que algunos de ustedes que ya han entrado al asunto, pues saben que en algunos casos queremos aproximaciones que describan cuantitativamente y con la mayor precisión posible la función de onda electrónica, y está el teorema de Hohenberg y Sham, perdón, que ganó el premio Nobel en 1998, de que la energía del estado base de un sistema es un funcional de la densidad electrónica, y eso sirve para hacer cálculos de muy alto nivel, voy a llamar, muy caros computacionalmente, y los voy a llamar estáticos, en la búsqueda de ciertas estructuras de energía mínima. Podemos meterle Molecular Dynamics bajo la aproximación que se llama de Born-Oppenheimer, que proviene del hecho de que los átomos se pueden describir clásicamente. Hasta el protón es cerca de 2000 veces más masivo que el electrón, y eso nos permite en una gran cantidad de situaciones describirlo con la segunda ley de Newton, ¿no? La dinámica de los átomos es muy cercanamente clásica. El hacer la dinámica molecular Born-Oppenheimer significa que las fuerzas a las que estén sujetos esos átomos van a provenir de soluciones de la densidad electrónica en algunos, que los rodea, ¿no? Con eso pudimos estudiar cúmulos de moléculas con mercurio, de magnesio, calcio, plomo. Este 2 acá significa que su estado de oxidación es ionizado, les botamos 2 electrones. Funcionan así en disolución acuosa. Y algo que nos interesó fueron los ácidos arsénico y arsenioso. Les voy a dar una idea de por qué. Ya saben que, pues no solo bajo esta administración federal, perdón por el ruido, desde hace un buen rato, pues para obtener dinero de CONACYT, y no hemos tenido suerte, uno tiene que justificar que lo que uno hace va a ser útil para la nación, para el Estado, para la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí que nos interese el arsénico. Y resulta que en esas simulaciones, pues pudimos estudiar la transferencia de un protón en una red de puentes de hidrógeno. Voy a tratar de ilustrar de qué se trata esto. Desde hace un par de años estamos detenidos en la descripción de sistemas de este tipo, porque nos encontramos con algo que yo no he podido explicar, y esa es parte de mi tarea. Mis colegas están que trinan, por eso me escondo, pero pues ya llegaremos por ahí. Por otra parte, pues hemos hecho modelos sofisticados para realizar lo que llamamos simulaciones clásicas. Como les decía, los átomos
siguen cercanamente una descripción clásica de su dinámica, a eso me refiero por simulaciones clásicas, y utilizamos modelos que nos den una cierta aproximación a las fuerzas intermoleculares. Estos modelos nos han permitido abordar, nos permitieron abordar un problema muy interesante en bioquímica, que es lo que se llama la selectividad en canales iónicos, de la cual voy a hablar un poco después. Esta fue la tesis del primer estudiante que se doctoró conmigo en el 2005. Ahora él ya es investigador en el CIMBESTAB de Monterrey, es miembro del SNI, tiene su propio grupo de investigación, está trabajando en otras cosas, pero ahí va. Aquí resalto con rojo porque al preparar esta charla pues tenía más datos de la disolución acuosa del catión plomo 2+. Esta es la tesis doctoral de otro estudiante que ahora, ya después de estancia postdoctoral, es profesor ahora en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Química, en lo que se llama una plaza de estas, CIJA creo, o Tenure Track, ¿no? Y luego les voy a hablar de modelos estándar para simulaciones clásicas, particularmente de agua, de alcoholes y de las mezclas. Esta es una tercera tesis doctoral de otro, pues ahora colega, que realizó tesis bajo mi dirección. Él todavía no agarra chamba así fija, pero anda de segundo postdoc en la Universidad de Guanajuato. Entonces ya les estoy echando allí publicidad subliminal, ¿no? Que irán captando. Bueno, les quiero mencionar que esta charla tiene un núcleo central, una columna vertebral, y de allí tiene un montón de ramificaciones. Quizás hayan visto esta página de PhD Comics. Yo hace mucho que ya no la sigo, pues por entre falta de tiempo y, bueno, ocupaciones distintas, ¿no? Y aquí lo que se ejemplifica en el eje horizontal, pues es el avance académico que uno tiene. Yo ya ando por acá de full profesor, ¿no? Y el tópico de investigación que uno hace. Entonces, cuando uno es estudiante de posgrado, pues tiene un problema que le da a uno su director y de repente tienen colaboraciones y se sale un poquito de ahí. Cuando uno ya es postdoc, es un poco más dueño de su destino, tiene un proyecto asignado por el cual están pagando a uno, tiene que cumplir con él, pero hay chances de colaboración. Ya cuando uno empieza de profesor, digamos, investigador titular a B, pues ya uno empieza a meterse en más cosas. Cuando uno llega a mi edad más o menos, ya empiezan a ocurrir cosas, empiezan a ocurrir locuras, como les voy a mostrar, creo. Y quizás eso les alivian un poco, que ya casi es hora de comer y no sé cuánto café hayan tomado. O té, si alguno de ustedes es aficionado al té, o mate, ¿no? Para que amarre para eliminar el sueño. Bueno, les quiero hablar de simulaciones en distintas escalas de talla. Aquí en el eje horizontal, pues pongo longitud y de tiempos característicos de distintos fenómenos, ¿sí? En escalas logarítmicas, para escalas de angstrom y picosegundos. No, no hay otra que tomar el detalle de la densidad electrónica y para los átomos, perdón, los electrones ligados a átomos y que hacen moléculas, tenemos que utilizar aproximaciones a la mecánica cuántica. Ni hablar. Podemos irnos un poco más arriba, les quiero insistir que nos hemos salido con la nuestra en la descripción clásica de los movimientos de átomos, podemos promediar el efecto de los electrones, y la piedra angular de todo esto es, algunos de ustedes quizá lo hayan oído, el teorema de Hellman-Feynman en la versión electrostática, que básicamente nos dice que el valor de expectación de la derivada de la energía con respecto a las posiciones de los núcleos es igual a la derivada del valor de expectación de los núcleos con respecto a las posiciones, perdón,
la derivada del valor de expectación de la energía con respecto a las posiciones de los núcleos, lo cual es muy chido porque no tenemos que hacer el promedio de la derivada, ¿no? Allí hay que tener cuidado de que las funciones estén ortonormalizadas, todo el asunto, pero es un teorema que demostraron independientemente Hellman y Feynman, ¿no? Podemos irnos, tener suficiente necesidad para estudiar sistemas cuyos tiempos característicos, los fenómenos duran más tiempo u ocurren en tiempos más largos y que son de mayor tamaño, y entonces ya usar todos los átomos pues no nos funciona muy bien. Hacemos aproximaciones que llamaré de grano grueso genéricamente. Luego nos vamos de describir bolitas a describir regiones del espacio, interacciones entre ellas, pues palitos y bolitas, ¿no? Y luego nos vamos a una escala macroscópica, pasamos de hacer estadística a hacer descripciones de continuos, ¿no? Alternativamente en la red, pues ustedes pueden buscar esto de cómo estudiar en multiescala. Entonces aquí vienen un poco ciertos sistemas con los que he trabajado y con los que estoy trabajando, los de mecánica cuántica, cuando queremos ver en particular el efecto de un catalizador, alguna reacción química, algún detalle fino de transiciones electrónicas, cosas de ese tipo. Usamos mecánica cuántica y hablamos de angstrom y femtosegundos. Con dinámica molecular, pues ya nos podemos ir desde 1 hasta 10 nanómetros, en fenómenos de un picosegundo hasta ya hay simulaciones de hasta 10 microsegundos, lo cual es una proeza, sobre todo cuando tiene un presupuesto limitado y computadoras compartidas. Y hay una intersección en que se mezclan la mecánica cuántica con lo que se llama mecánica molecular, fijándonos en una parte del sistema que describamos con mayor detalle, con detalle cuántico, y la influencia en esa parte del sistema de las moléculas que lo rodean, moviéndolas clásicamente. Allí podemos hablar de sitios activos de proteínas, sujetos a que partes de la proteína se muevan, a interacciones de ácidos nucleicos con ácido desoxirribonucleico con ribonucleico. Cuando uno tiene contacto con bioquímicos, aprende a decir algunas palabrotas. Ya les decía yo que esto de la grabación tiene sus detalles, ¿no? Y se ha hecho bastante popular la dinámica molecular de grano grueso, que permite la descripción de sistemas como los de membranas, las membranas biológicas, que hemos visto que podemos modelar de una manera simplificada con fosfolípidos y esfingolípidos y algunos esteroles, y de repente ya estamos en una situación que ya no está tan fácil. Y ahí está metido un estudiante de doctorado en Nahuel actualmente, ¿no? Podemos irnos a mecánica de un cierto continuo, y eso requiere una descripción que implique escalas ya de micrómetros en milisegundos. Si le buscan más, pues podemos ver alguna otra gráfica de cómo se van retroalimentando de la descripción cuántica. Podemos ir a hacer modelos de interacción intermolecular, interatómica, y comúnmente esto lo podemos comparar con datos experimentales a los que les podemos tener mucha confianza porque son suficientemente macroscópicos y los aparatos están bien calibrados. Y créanlo o no, eso nos regresa a la descripción cuántica porque, como ustedes saben, pues hay 2 o 3 problemas que tienen solución analítica, ¿no? La partícula libre, el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno. Tan, ¿no? Y casi cualquier otra cosa que involucre el átomo de helio, pues ya valió, ¿no? Y entonces tenemos que hacer aproximaciones, y esta retroalimentación de decir, bueno, pues yo reproduje ciertos cálculos cuánticos de energía interacción, distribuyendo ahí algunos parámetros, lo llevo a una simulación y resulta que no sale tan bonito, entonces le regreso la información, le digo, mira, tonto, te equivocaste
el momento dipolar que tenías que haberle asignado a la molécula que estás simulando debería haber sido distinto del que te salió del cálculo por algún motivo, ¿no? Esto está haciéndose. Uno se puede ir a grano grueso y luego a descripciones de continuos. Entonces, según el sapo, la pedrada. Ahora, ¿con cuánto detalle hay que describir cada cosa? Bueno, aquí estoy hablándole a un público de físicos. Y todos los físicos sabemos que las vacas son esféricas. No tienen cuernos y están en el vacío, ¿no? Cuando hablamos con cualquier biólogo, incluso con algún zoólogo, nos dice, no, espérame, las vacas no son redondas, pueden estar gorditas, pero son más bien, si quieres, cilíndricas. Tienen cuernos y pezuñas, ¿no? Y además, ya si un ganadero nos habla, dice, bueno, y además me interesa que vengan en montón. Y algo que nos permite el estudio de la física estadística es decir, bueno, a lo mejor comparar una vaca esférica con una vaca 1 a 1, pues no es tan buena idea, o va a haber va a haber limitaciones en las aproximaciones que uno hace, pero si uno ya describe muchas vacas, pues igual pueden ser todas esféricas, ¿no? Y lo que nos interesa es el comportamiento colectivo. Entonces aquí hay distintos fenómenos hay distintos niveles de descripción en los que uno está interesado, o bien en ciertas partes de la vaca, particularmente algún domingo, y ahora pues acá en Cuernavaca está siendo suficiente, como le dicen en Mexicali, la temperatura está suficientemente alta para consumir una caguama cada 10 minutos, ¿no? Y pues la escanciamos con una carnita. Bueno, me regreso entonces a esto. Yo voy a estar trabajando, lo que trabajo está en las dos primeras partes, ¿no? Una escala cuántica de descripción de nube electrónica y una escala atomística. Ya con Nahuel nos vamos a tener que meter a grano grueso porque los fenómenos que estamos buscando se tardan mucho en ocurrir, ¿no? Bueno, y aquí viene un muy buen cuento de Jorge Luis Borges que creo que es muy bueno para los físicos, ¿no? En la primera parte del cuento se habla de un imperio en que los cartógrafos levantan un mapa del imperio que tiene el tamaño y coincide puntualmente con ese imperio. O sea, es the ultimate map, ¿no? Pero las siguientes generaciones se dan cuenta que ese mapa es completamente inútil, ¿no? No nos sirve para lo que los físicos llamamos entender. Eh, en algún seminario que dio alguna vez un amigo, originalmente médico y luego metido a bioquímico, nos decía, mira, los físicos, entender lo que entienden por entender, tiene que ver con destruir selectivamente información, estudiar un cierto fenómeno más o menos simple y hacer un modelo matemático que le vaya quitando detalles, del cual se puedan obtener soluciones cuantitativas, idealmente analíticas, y se puedan comparar con datos experimentales, en que los experimentos que se hagan también van a tener que ser idealizaciones de la realidad. Los laboratorios no son el campo, ¿no? Y si ya, como físicos, podemos llegar a un oscilador armónico y poner la solución cuántica o clásica, decimos, ya estuvo, papá, ya le entendimos a todo. Los biólogos, por el contrario, como este mismo investigador decía, Leodoro Celis, lo que los pone contentos es meter organismos en frascos con formol y ponerles 2 etiquetas en latín. Y cuando logran eso dicen, ya está, este era el trabajo. Tenemos una clasificación y ya podemos ver la organización de y la relación de unos organismos con otros, la organización interna de los organismos, para hablar de pleonasmos, y la organización de un ecosistema. Por un lado, pues se tienen
cuerpos teóricos como la mecánica clásica, el quadrivium de los físicos, ¿no? Mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica estadística, electrodinámica, y allí metida relatividad y termodinámica, ¿no? Del otro lado, pues se llega a la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Que no es menor cosa y que no se puede llegar eliminando detalles, sino fijándose en ellos. Entonces, hay de las dos sopas. Los que hacemos modelos y simulaciones, pues nos vamos de una aproximación de vaca esférica a ver cuánto le tenemos que poner pezuñas o cuernos, ¿no? El interés es simular sistemas reales, y la realidad en este caso nos la van a dar los datos experimentales. Un modelo es una representación de un sistema que va a seguir un conjunto de reglas que vamos a poder imponer en algoritmos que podamos programar, y vamos a requerir partir de un estado inicial y someter a este sistema a un conjunto de influencias externas. Si queremos comparar con eh, datos de calorimetría, por ejemplo, pues necesitamos meterlo en un baño térmico y someterlo a cierta presión. Para un cierto propósito específico, queremos que el modelo sea atinado y eficiente. Atinado significa que nos proporcione números comparables al experimento o que podamos justificar cuál es el error sistemático, grande o pequeño que cometamos. Y eficiente significa que lo podamos hacer pues en 1, 3 o 5 años, ¿no? Que corresponde a la beca de licenciatura, de maestría, de doctorado, o lo que dura el financiamiento de algún proyecto, o el tiempo antes de que uno lo corran por improductivo, ¿no? Entonces, necesitamos que el modelo se pueda programar y necesitamos que los resultados que obtengamos los saquemos de recursos técnicos disponibles, ¿no? Si tenemos una computadora sota, pues simulamos la cápside de un virus. Si no, pues tristemente un cúmulo de 40 moléculas de agua, triste y humildemente, 40 moléculas de agua con un ácido clorhídrico, ¿no? Pero estamos todavía en una época en que se puede decir mucho de esos sistemas. Vamos a obtener una cierta respuesta a una pregunta. Esto lo hacen mucho los biomédicos. Ya les dije que soy biomédico de posgrado. Y entonces uno busca entender a la naturaleza a partir de preguntas de frontera y proponer cómo responderlas. En este caso, a través de simulaciones. Lo que podamos obtener, pues va a depender del estado de desarrollo de las teorías pertinentes, ya modelos y métodos para resolver las ecuaciones. Les insisto que esto, aún en mecánica clásica, que ahora quizás no habían oído hablar de un propagador clásico, y supongo que lo que se llama el teorema de separación de Trotter, pues mucho menos. Esto son desarrollos que provienen del siglo pasado, de finales del milenio pasado, creo que se han ido aplicando a estos métodos pues ya en este milenio, ¿no? Bueno, vamos a depender de las computadoras. Pues sí, ¿no? Necesitamos unos dispositivos que cometan errores muy rápido. Básicamente en estos temas, cada mes, que será 20 días, 19 días del mes, cometemos errores y tiramos a la basura. Bueno, no tiramos a la basura, ya sabemos por dónde no. Uno de los días sacamos resultados que podemos interpretar y solemos descansar los sábados y domingos, ¿no? Pero de equivocarnos rápido es que podemos llegar a decir por dónde sí. Vamos a depender pues también de la posibilidad de implementar métodos de solución en algoritmos. Esto sigue siendo fuertemente, tiene una componente de programación muy intensa. Algunos que ya somos de la pelea pasada, pues ya no estamos en temas de paralelización y del uso de GPUs y todo eso. Somos usuarios y tenemos estudiantes que son muy buenos para programar. Entonces, pues uno aporta la experiencia, busca dinero
y apresura estudiantes, ¿no? O postdocs. Y algo que va a ser muy relevante en este caso de simulaciones, a partir de estos modelos, pues es que queremos validar los resultados. Validar significa comparar con algún dato experimental confiable y reproducirlo. Eso es validar en términos de esto que les estoy presentando. Entonces ahora les voy a hablar de estudios cuánticos de cúmulos con pocas moléculas chicas. Moléculas chicas significa de 1 a 6 átomos la molécula, ¿no? Aquí, pues he trabajado con Alejandro Ramírez del Centro de Investigación y Ciencias de la OEMOR y con César Iván León haciendo su doctorado en el PCF y Jorge Hernández del Instituto de Ciencias Físicas y Jorge Amaro, que estuvo de postdoc con nosotros, ¿no? Bueno, a ver, ¿tiene sentido hablar de cúmulos unidos por interacciones débiles a temperatura ambiente, donde las energías de interacción son apenas arriba de KT, como que uno le sopla y se deshace, ¿no? La entropía gana, deberían evaporarse. Entonces, de entrada uno, si no tuviera más que cálculos, pues estaría condenado a divertirse con las computadoras, pero a no publicar. Afortunadamente, hay datos experimentales que muestran que hay cúmulos de moléculas de agua que son metaestables por un tiempo suficientemente largo, microsegundos. Eso es la eternidad para fines de las simulaciones que podemos hacer. Y resulta que hay experimentos suficientemente finos para detectar estructuras y energías de interacción de estos agregados que van a ser relevantes en física química de la atmósfera, tanto terrestre como de algunos otros lugares, en aerosoles, en algunos procesos industriales donde estén involucradas pequeñas gotas, ¿no? Perdón, aquí ya. Bueno, aquí puse, perdón, pero no podía evitar decir que no somos cosmólogos. A lo mejor esto lo pongo por la envidia que me da, que hay gente que puede hacer modelos y vivir nada más de proponer cómo son las cosas y no necesita evidencia experimental, ¿no? En esta cuestión de describir el 5% de la materia y energía existentes en todo el universo, pues sí necesitamos datos experimentales. Resulta que es el 5% de lo que sí se puede medir, ¿no? Y el otro 95% he escuchado que dicen aquellos que defienden la existencia de materia y energía oscura, pues que es casi todo lo que hay, ¿no? Yo nunca lo he visto, pues, pero el que yo sea ignorante no significa que no exista, aunque yo todavía quiero ver, ahora sí que se me hace muy ojón papaloma, ¿no? Creo que todavía falta algo más, pero en fin, hay gente que puede vivir de esto, que le va muy bien y que hace descripciones muy interesantes, ¿no? Bueno, en nuestro caso en particular, enfocamos en nuestra investigación a entender contaminantes en el agua. Nos interesan moléculas con mercurio, por ejemplo, el dicloruro de mercurio. Hay datos experimentales que pueden pasar en la disolución, es más, es muy poco soluble en agua y puede atravesar membranas celulares, nada más difundiéndose, ¿no? Y queremos hacer el modelo de eso. El plomo, en cambio, en condiciones de agua dulce es más abundante como cation Pb2+, dependiendo del pH que tenga el agua y de la cantidad de oxígeno que haya a la que esté expuesto, pues el hidróxido de plomo va a ser relevante. Y entre las gracias que tiene el plomo, una de las maneras de envenenar que tiene el plomo es que sustituye al calcio como al zinc en algunos neurotransmisores, en particular una sinaptotagemina se llama, ya les dije que uno aprende palabrotas, que tiene como componente al calcio. El zinc está en otra cosa que vamos a ver en un momento más.
Bueno, la vamos a ver y nos va a poder decir qué es porque tiene rato que no me dedico a ello, ¿no? Pero alguna proteína por ahí. Y tenemos evidencia para considerar que el plomo ingresa a las neuronas a través de un canal de calcio, ¿no? Calcio 2 más. Bueno, y nos va a interesar el arsénico, y van a ver que eso va más allá de la simulación. Bueno, algo de lo que hicimos, aquí voy a ir más o menos rápido, que son figuritas y no tengo ya tanto tiempo. Esto que está escrito aquí es el B3PW91, es un funcional de la densidad que está parametrizado para reproducir ciertos datos. Utilizamos lo que se llama una base que tiene ciertas funciones que corresponden a lugares que le damos matemáticamente para que puedan ocupar las descripciones de electrones que tenemos. Y esto del RSP, SP significa Effective Core Potential. Entonces resulta que en las aproximaciones que hacemos para describir átomos con muchos electrones, podemos agrupar los que llamamos de carozo, los que están cerca del núcleo, los podemos sustituir por un potencial efectivo y no meterlos en la descripción, abaratando el cálculo, pero además también metiendo ciertos efectos relativistas que van a ser relevantes cerca de núcleos pesados. Bueno, no les voy a decir más, estoy diseñando un curso para estudiar eso, pues más que nada para aprenderlo yo, porque estoy metido en la descripción de mercurio, de cadmio, de cosas así, pues ni hablar, voy a tener que aprenderlo yo, y de paso, pues me sirve para proponer un curso, ¿no? Bien, entonces estos son el tipo de cálculos estáticos de los que les hablaba. Es en esta molécula que es el clorometilmercurio y en esta que es el hidroximetilmercurio, pues nos interesa ver cómo las rodean moléculas de agua. Los cálculos estáticos es que para pocas moléculas podemos decir que encontramos el óptimo. El óptimo en el sentido que da en el cálculo la menor de todas las energías posibles en diferentes configuraciones, ¿no? Conforme aumentamos el número de moléculas, pues encontrar el mínimo, el mero bueno, pues va siendo una tarea más compleja, ¿no? Porque vamos a tener degeneración de estados o cuasi degeneración, ¿no? Vamos a tener una mayor componente entrópica. Podemos poner más moléculas, aquí le pongo entre interrogaciones optimizados, bueno, pues las ponemos ahora sí que con ingenio y picardía, ¿no? Donde creemos que más o menos va a estar. En el caso del clorometilmercurio, pues suponemos que el cloro va a tener un poquito más de afinidad por el agua que el metilo, ¿no? Y que va a estar pelona la parte del metilo y las aguas se van a acumular más cercanamente del cloro. Y en el caso del OH, pues también lo que esperamos es que las moléculas de agua estén por ahí. Pues completamos la esfera de hidratación, nos tomó 34 moléculas de agua. Parecen ser anfifílicas, eso significa que por un extremo tienen interacciones favorables con el agua y por el otro no. Esperábamos que el metilo fuera la parte desfavorable, la parte hidrofóbica. Y también esperamos que el OH, le digo OH porque luego me regañan si le digo hidroxilo u oxidrilo. Entonces, aunque puedo decir palabrotas a la bioquímico, pues todavía mi interacción con químicos no me permite decir ni palabritas, ¿no? No sé referirme a esto. Entonces digo el OH, que pues va a ser algo parecido al agua, ¿no? Entonces esperamos que se incorpore a la red de puentes de hidrógeno. Bueno, y si me voy a saltar un poco esto, porque lo siguiente es decir, bueno, conforme aumenta el número de moléculas, no podemos asegurar que la configuración estática que encontramos sea la de energía mínima. Tampoco nos va a interesar tanto, porque la cantidad importante en la estabilidad de un cierto cúmulo a una temperatura dada,
tiene que ver con la energía libre, ¿no? En este caso, la energía libre de Gibbs, porque suponemos que la de Helmholtz, porque no controlamos la presión. Pero si sometemos el sistema a una cierta temperatura, pues lo que nos va a interesar es no la energía de interacción, sino también una componente entrópica. Y para eso hacemos una dinámica del cúmulo. Es decir, podemos con la dinámica hacer un muestreo de un montón de estados que son compatibles con el ensamble NBT del cúmulo que queremos y podemos hacer estadística, ¿no? Y dicho sea de paso, a 300 Kelvin, la energía de interacción, perdón, la energía de 300 Kelvin, la podemos obtener multiplicando por la constante de los gases y nos da 2,5 kJ por mol. Estas son unidades de calorimetría acostumbrado al sistema internacional, los calorimétricos. La gente que hace calorimetría habla de calorías, ¿no? La diferencia es 4.184. O sea, hay un factor de 484. Lo podemos referir a electrones volt, es un cuarentado de electrón volt. Y algo que se encuentra, un truco mnemónico para recordarlo, es que un medio de RT es 5/4 de kilojoule por mol. Bueno, aquí les presento gráficas de funciones de distribución radial que si quiero llegar un poquito más lejos a la pregunta más importante que quiero, cuya respuesta les quiero presentar en esta charla, pues voy a tener 2, 3 que saltármela, pero lo que buscamos es cómo están distribuidos los oxígenos y los hidrógenos del agua alrededor de los átomos que conforman a nuestra molécula, a varias de las moléculas con mercurio. Lo que nosotros esperábamos es que se quedaran más cerca del cloro que del metilo, y lo que encontramos, bueno, tenemos esto en inglés se pronuncia IY, ¿no? Que en mi colonia tenía otras implicaciones tipo cáspita. Más que leerles estas gráficas, lo que les quiero mostrar es que, nosotros partimos de una idea de que el OH pues, se va a incorporar a la red de puentes de hidrógeno. Después de la simulación vemos que eso es cierto, que estadísticamente la mayor parte de los cúmulos que podemos muestrear tienen las moléculas de agua cargadas hacia el extremo del OH y el metilo se queda solito, ¿no? Pero, oh sorpresa, en el clorometilmercurio, pues resulta que el cloro es más hidrofóbico que el grupo metilo, ¿no? Sí, ya empezó aquí a mi jardinero, me disculpo por eso. Voy a cerrar la ventana rápidamente. Perdón. Y la puerta buscando cierto silencio. Bien, entonces ese ya fue un resultado que pudimos plantear. El lado del cloro es suficientemente hidrofóbico como para proponer que tendría una cierta afinidad por una membrana biológica y se podría meter, ¿no? Entonces, ese ya fue un resultado que, pues ahora sí que logramos publicar, ¿no? Bueno, hablemos del arsénico. ¿Por qué nos interesa el arsénico? Bueno, pues porque es un veneno, ¿no? Pero además, quizá se hayan enterado que hace 1 o 2 años, bueno, 2 debe ser porque hace un año estábamos en pandemia, en confinamiento por pandemia, se reportó por el Consumer Report en Estados Unidos que el agua mineral de manantial de Peñafiel tenía un contenido de mercurio que rebasaba el estándar para hacer agua que se pudiera vender en Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que aquí les pongo los estándares que se usan para decir es agua apta para consumo humano. La recomendación de la OMS es que tenga un máximo de 10 microgramos por litro.
en tanto que la norma oficial mexicana permite 25 microgramos por litro. Y hay un motivo muy bueno para eso. Resulta que esta de Peñafiel pues estaba abajo de estos 25, en México, ¿qué nos dura si comemos chile habanero, no? Pero para la OMS no, pues sí está. ¿No? El laboratorio de la Profeco determinó que tenía nada más que 5 microgramos por litro, entonces pues estaba abajo de los 10 y santas pascuas, ¿no? Seguimos tomando Tehuacán. En Argentina, fíjense que la tolerancia es casi, bueno, es 8 veces mayor que en México. Uno dice, bueno, pues acá comemos chile habanero, pero ¿qué? Los bifes de chorizo, ¿a poco están tan rudos, no? Bien, a ver, me voy a regresar tantito a esta. Esto tiene que ver con el tipo de subsuelo del que extraemos agua, para, no solo para consumo humano, sino por ejemplo en la región de La Laguna, en la región lechera de México, esto es lo que hay, 25 microgramos por litro. Si le bajamos uno, nos quedamos sin leche. O sea, ya le prohibiríamos a los ganaderos llevar a sus reses a beber el agua de los ríos y manantiales de la zona de por allá entre Durango y Coahuila, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos y seguimos vivos, ¿no? En Argentina, pues siguen vivos, pero hablan medio extraño, ¿no? Bueno, resulta que en Argentina tienen más arsénico en el subsuelo. El arsénico tiene 5 electrones en su última capa, nos permite también envenenar semiconductores, ¿no? Y bueno, tenemos un electrón de exceso, entonces podemos hablar de las junturas con exceso de electrón, ¿no? Típicamente se usa el arsénico, se puede usar fósforo. El arsénico resulta que tiene varias aplicaciones en medicina, en agricultura, ganadería, en metalurgia, para hacer celdas solares, para pigmentar pinturas. La madera tratada con arsénico es muy resistente ante ataques de termita, polilla y cualquier otro malvado organismo que se la carcoma. Entonces, pues resulta que sirve para un montón de cosas el arsénico, no necesariamente hay que quitarlo o hay que controlarlo, pero miren, la dosis mortal es de 600 microgramos por kilogramo al día. O sea, si un humano consume esto más o menos todos los días, acaba muriéndose, no puse aquí en cuánto tiempo, ¿no? Depende de las condiciones de salud y de la sensibilidad al veneno, ¿no? Bueno, va a haber una serie de manifestaciones. Y los ácidos que nos van a interesar pues son, uno es el ácido arsénico y el otro es el ácido arsenioso. Y entonces, pues algo que hicimos siendo modeladores, simuladores y teniendo el juguete de poder hacer las dinámicas moleculares de Born-Oppenheimer. Bueno, perdón, aquí hay otros efectos en el metabolismo, me voy un poco rápido en esto. Pues hicimos simulaciones y encontramos una cosa que no esperábamos. Bueno, dos que no esperábamos. Esta es la imagen que pusimos en el Table Contents, de un artículo en PCCP. Y lo que logramos reproducir es un dato experimental. Bueno, reproducir, ustedes dirán que aquí el experimental está muy abajo del teórico, pero no vamos a perder la amistad por eso, ¿no? Pudimos reproducir dónde estaban los máximos, bastante decentemente, y argumentar que aquí estamos hablando de un cúmulo de pocas moléculas de agua y este experimento pues se hace en el bulto, en la disolución acuosa, con un montón de agua, ¿no? Entonces decimos, pues reproducimos el dato experimental, este se llama de EXAFS, es Extended X-Ray Absorption Fine Structure. Bueno, no me voy a detener a hablar mucho de eso, porque ya casi debería yo estar acabando, y falta la pregunta. Bueno, algo que encontramos es que los ácidos tienen la característica de que sueltan protones al medio.
Y lo pudimos ver en nuestra simulación y pudimos ver un mecanismo muy simpático, pues, de transferencia de protón. Entre este extremo arriba a la izquierda y este abajo a la izquierda, notarán que un protón que comenzaba agarrado a uno de los oxígenos de abajo del arsénico, la configuración acaba con un protón agarrado al oxígeno arriba del arsénico, pero no es el mismo protón. Este protón que se libera del ácido, se le pega a una molécula de agua, tenemos una especie de corta duración que se llama hidronio, bueno, un H3 o más, que luego pues se siente así como empachado y dice, me sobra uno más, ¿no? Y se lo manda a otra molécula de agua y esta se lo regresa al ácido, ¿no? En este caso, puede ser, si uno tiene suficientes moléculas de agua, que ese protón acabe en otro lado. Y ese es un dato experimental que existe, que la transferencia de protones en disolución acuosa avanza más rápido que la difusión simple. Entonces, esto dio otro tema de investigación, pero logramos hacer una cierta descripción del arsénico. Voy tendido. Bueno, resulta que en Morelos hay arsénico y que eso fue del interés de una colega que está en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que queda en un municipio conurbado de Cuernavaca, y también de unos colegas del CIMESTAD Mérida que tenían una colaboración con la Universidad de Niza, donde tienen un sincrotrón y entonces pueden hacer un análisis muy fino de las especies moleculares que están disueltas en agua, en particular si es ácido arsénico o ácido arsenioso. Aquí, bueno, les pongo ciertos mapas pues porque, bueno, ahorita les va a quedar más claro por qué me puse a ver esto de los mapas. Hay una zona en el sur de Morelos, colindante con Guerrero, donde hubo explotación minera de oro y de plata. Parece que es una beta común con la de Tasco, y la cerraron en 1985, ¿no? Esa zona se llama la Sierra de Huautla, es un lugar muy padre, es una reserva ecológica, y recientemente encontraron jaguares. Resulta que le sacaron foto. Esta no es la foto del artículo, este es un promocional de la Universidad del Estado de Morelos, porque ellos participaron en el estudio. No tengo el artículo, eso me disculpo, pero sí hay jaguar en Morelos. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces es parte interesante. La minería se veía como presunta culpable, la explotación de minerales de oro y de plata y luego en el procesamiento, pues se hacen tratamientos con arsénico, se usa una gran cantidad de agua para lavar los minerales y entonces se va contaminando, ¿no? Entonces, decía, la minería es la culpable y alguien tiene que hacer algo. Entonces, uno que, como todos los físicos, trabajamos de traje de 3 piezas enfrente de la computadora, particularmente en Cuernavaca, que el clima se presta para usar traje, como lo notarán ahorita, ¿no? Y tuve que ponerme el paliacate y el sombrero y salir literalmente a revolcarme en el lodo. Bueno, porque me caía, porque soy muy torpe para caminar en ciertas zonas, ¿no? Lodosas y con un montón de agua, pues para ir a recolectar muestras, me tocó salir de la comodidad de mi oficina y enfrente de mi pantalla para ir a recolectar, hacer trabajo de campo, donde ocupé el choferato principalmente, o sea, me tocó manejar la camioneta para ir de un lado a otro y recibir instrucciones de cómo ir asegurando que las muestras de agua mantuvieran las concentraciones de los minerales que habíamos encontrado in situ, poniéndoles otros químicos que aseguran eso, ¿no? Bueno, por eso les decía que a cierta edad uno empieza a compartir proyectos de investigación loquísimos, ¿no? Dicho sea de paso, yo hice mi tesis de licenciatura fue en geofísica e inicié la maestría en geofísica y allá lo que buscaba era agua caliente para exploración geotérmica, que también presenta problemas de contaminación por metaloides y metales pesados, ¿no? Bueno, entonces eso nada más para hablarles de qué pasa con el arsénico. Bueno, ¿qué hay del plomo? Me voy a saltar ahorita algunas cosas porque, déjenme ver, esto tiene su interés.
Pero me quiero ir, a ver, acá, bueno, exhausto del calcio y del magnesio. Vamos a ver. Eh, bueno, modelos de agua. Exchange rate, diapositiva 48. A ver. La selectividad de los canales iónicos, como les decía, fue la tesis de doctorado de Mauricio Carrillo Tripp. Toy Models, a ver, por acá contamos. Bueno, ahora sí les voy a hablar ya para hacerles una pregunta relevante que probablemente se haya hecho alguna vez en la vida. Utilizamos modelos, ahora me voy a ir al otro lado, me voy a olvidar de la cuántica, a hablar de modelos estándar para simulaciones clásicas, que nos permiten contestar otras preguntas también muy relevantes. Les voy a dar el ejemplo de una mezcla que no hemos trabajado nosotros, y ahí voy a tratar de justificar a dónde vamos nosotros. Hay implicaciones que se derivan de este estudio de simulaciones, y les voy a hablar de las aguas, no de las aguas frescas, sino de las moléculas de agua, pues, y de la interacción con el metanol. Entonces vamos a ver, de repente, particularmente un viernes por la tarde o un sábado, ¿qué pregunta se puede hacer? Una pregunta importante. ¿Debo echarle agua a mi whisky? ¿Neta? Vamos a ver. Entonces aquí les presento algunas gráficas que voy a describir en un rato más. Y este trabajo apareció en Scientific Reports en 2017, la división del whisky a partir de una perspectiva molecular. Uno puede encontrar esto en la red. Nos va a interesar lo que se llaman los compuestos fenólicos, particularmente este de acá que se llama guayacol, con I latina, que contribuye a darle sabores ahumados al whisky, cierta amargura, y se usan para impregnar de estos sabores al destilado de malta, bueno, de malta, de cebada malteada. Se usa pit, eso creo que se puede traducir como alquitrán. Es hulla, ¿sí? Se hacen fuegos con hulla. Entonces nos va a interesar el guayacol. ¿Y por qué nos va a interesar? Bueno, resulta que antes de embotellar el whisky, la concentración de alcohol es cercana al 60%. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué luego le rebajan? No, pues, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Cuando uno lo mete en barrica, quiere que el guayacol se quede dentro del bulto del líquido, se quede al interior, que no se vaya a la superficie, que esté ahí guardadito, ¿no? Y ya que lo pone uno en la botella, le baja la concentración de alcohol, echándole agua, de manera que el guayacol se vaya a la interfaz entre la mezcla y el aire. ¿Por qué quiere uno hacer eso? Pues por el aroma y el sabor. Entonces, cualquiera que desee vender una bebida y que sea consumida y luego compren más, pues lo que quiere es que al destaparla se antoje, que huela rico. Entonces, lo que queremos es tener esta molécula que se puede evaporar más fácil que el agua, ¿no? Pues que esté en una superficie de manera que en cuanto se tape la botella se levanten varias manos, ¿no? Diciendo, a ver, ¿quién va a Querétaro porque se va a Cámbaro, no? Y ya poniéndola en el vaso, aquí recomiendan 27%. Entonces, bueno, en mi vaso yo voy a meter mi nariz y voy a meter mi lengua y lo que voy a querer es tener un sabor más intenso, entonces quiero que el guayacol esté así a toque de lengua, ¿no? En algunos whiskies van a creer que soy un experto, pero a mí me han contado, ¿eh? No vayan a tener ideas equivocadas acerca de mí. Pues resulta que, en efecto, para whiskies particularmente ahumados, ya iba yo a decir alguna marca, pero estamos grabando,
Cuando uno lo prueba, tiene un cierto sabor muy intenso al ahumado, y luego uno le echa agua y el sabor cambia de manera importante. Entonces, ¿eso a qué se lo podemos atribuir en términos moleculares? Bueno, pues a que la molécula de guayacol tiene este anillo aromático, ¿no? Anillo bencénico, y no se va a mezclar tan fácilmente en agua, no es soluble en agua, pero sí es soluble en etanol. Y en la mezcla, cuanto más rica en etanol, va a permitir meter al guayacol al bulto de la mezcla, que bueno, ya eso se los comenté. Aquí estas son gráficas de la densidad de una celda computacional, donde rojo es la densidad del agua, azul es la densidad del etanol y negro es la densidad del guayacol. Entonces notarán que a 27%, pues el guayacol tiene máximos de densidad donde la densidad del agua empieza a disminuir, o sea, cerca de la interfaz con el aire y donde hay más alcoholito, ¿no? Entonces, en principio eso atrae a las narices y los paladares de la gente que le gustan este tipo de bebidas, ¿no? A 45% de volumen, pues ya uno prueba más alcohol, tiene más guayacol, y ya conforme le sube, pues es más alcohol que otra cosa, ¿no? Bueno, hay ciertas peculiaridades de las mezclas de alcoholes con agua, no me voy a meter en eso porque ya estoy acabando. Se pueden hacer gráficos que se obtienen de las simulaciones acerca de distribuciones de las moléculas y de ciertos átomos de las moléculas que uno está modelando de manera espacial, con código de colores. Bueno, nos interesa saber quién está más cerca del guayacol, ¿no? Y pues me regreso a esto. Tenemos una cierta explicación para algo que ya sabían los maestros destiladores del whisky, ¿no? Ahora, estamos en México, entonces, pues nos interesa la química del tequila. El tequila resulta que si tiene poco metanol, sabe más rasposo. El metanol es lo que separa al rough stuff de los licores de alta calidad, ¿no? Pero el metanol es más, los alcoholes son tóxicos, ¿sí? El metanol es mucho más tóxico que el etanol, porque en el metabolismo se convierte en ácido fórmico y eso puede causar ceguera y hasta la muerte, ¿no? El etanol se va por ácido acético. Bueno, pero resulta que el metanol y otras bebidas de magueyes y de plantas desérticas, que en México pues tenemos tequila y mezcal, de las que seguramente habrán oído hablar, y algunos de ustedes que sean norteñones, pues habrán oído del bacanora y del sotol, ¿no? Que tienen también lo suyo, y entonces nos va a interesar estudiar mezclas de agua, metanol y etanol, ¿no? Bueno, esto tenía que ver con que la concentración relativa de carbono, hidrógeno y oxígeno daría para obtener diamantes a partir del tequila, ¿no? Porque no solo en las botellas tienen corte de diamante. Bueno, tendríamos que elegir un cierto modelo de agua. Aquí ya voy muy rápido. Hay modelos, como les dije, sofisticados, como el que hicimos nosotros. Nosotros me refiero a mi persona en particular como tesis de maestría, y luego lo usamos y lo refinamos en un grupo de colaboradores. Y modelos menos sofisticados, pero más útiles para sistemas mayores. Bueno, aquí hay un artículo en particular que califica qué onda con ello. ¿Qué onda con ello? Me refiero a cuál es el mejor modelo, cuál tiene los mejores parámetros. Ya para ir terminando, me disculpo porque ya me pasé. El potencial estándar que usamos en simulaciones tiene una parte en la que ponemos cargas parciales sobre los átomos con los que describamos a la molécula que nos interesa, y un problema de estas cargas parciales es que no son observables del sistema. Entonces tenemos que inventárnoslas de algún lado. Y encima de eso tenemos un potencial, este se llama de Lennard-Jones, que tiene un término con un parámetro sigma
que viene aquí, que es donde el potencial Lennard-Jones cruza cero, un cierto tamaño del átomo que estamos modelando, una profundidad de pozo. Y este R a la menos 6 tiene una justificación en términos de un desarrollo multipolar, de una distribución de carga alrededor de un núcleo, ¿no? Y este término R a la menos 12, la justificación que tiene es que si uno tiene R a la menos 6, pues nada más lo multiplica por sí mismo y ya tiene R a la menos 12. Y esa es la justificación, que se evalúa muy rápidamente. ¿Por qué lo seguimos usando? Otra vez, porque nos hemos salido con la nuestra, porque nos ha servido para describir un montón de líquidos puros. Ya estamos en una época en que describimos mezclas no solo binarias, sino ternarias, y todavía aquí particularmente José Alejandre se ha dedicado a mostrar que esto sigue siendo útil exitosamente. Existe aquí un grupo de parámetros que son así como los ángeles azules, ¿no? De Iztapalapa para el mundo. Les hablaba acerca de esta forma de potencial entre modelos de átomo que hacen modelos de molécula, cuya justificación es que ha funcionado. Se han empleado otras formas funcionales, pero esta sigue sirviendo. Podemos justificar más o menos esta de cargas parciales, aunque no sean observables del sistema, pero hay densidad electrónica más concentrada en algunos lugares y núcleos con más protones, entonces podemos asignar cargas parciales. Podemos asignar un tamaño a cada uno de los modelos de átomo que utilicemos. De un desarrollo multipolar, pues resulta que dipolo inducido va como R a la menos 6 y R a la menos 12 es por una ventaja computacional. Aquí les estaba presentando datos de Manuel. Bueno, algunas simulaciones que hemos intentado de agua con etanol y con metanol. No me voy a detener en esto, sino que ya me voy a agradecer que tenemos un proyecto de LANCAD en Mistli. Tenemos computadoras nuestras que podemos dedicar a nuestros estudios. Bueno, pues ya está. Les agradezco su atención. Le agradezco mucho, ¿no? Su participación aquí en el coloquio con nosotros y que tengan buena tarde todos los demás también. Hasta luego. Muy bien.